Buenos días. Soy el juez Frank Caprio, y lo que estoy a punto de contarles nunca pensé que tendría que vivirlo. El 15 de diciembre de 2025, el hijo del presidente de los Estados Unidos entró a mi sala, me miró directamente a los ojos y me dijo 5 palabras que cambiarían todo. Mi padre es el presidente. Pero lo que hice después, bueno, eso es algo que necesitan escuchar hasta el final, porque lo que pasó en mi sala ese día no se trata solo de un caso legal, se trata de si Estados Unidos todavía cree que nadie está por encima de la ley. Déjenme llevarlos a ese momento. Es una mañana fría de martes, 15 de diciembre. Mi sala ya está abarrotada desde antes de las 9 de la mañana. Hay agentes del servicio secreto alineados en cada esquina, furgonetas de noticias bloqueando Washington Street y puedo sentir la tensión en el aire como electricidad. En mis 38 años en este estrado he visto de todo. Madres llorando, padres desesperados, gente rica, gente pobre, pero nunca había visto esto. El caso ante mí involucra a Barron Trump, de 18 años, hijo del presidente Donald Trump. Los cargos son graves: agresión física, consumo de alcohol siendo menor de edad, uso de identificación falsa e intimidación de testigos. Pero antes de hablarles sobre los hechos, necesito que entiendan algo que me perturbó profundamente desde el momento en que Barron entró a mi sala. Estaba rodeado de 8 agentes del servicio secreto. 8. ¿Entienden lo que eso significa? Significa que el presidente de los Estados Unidos creyó que su hijo necesitaba ese nivel de protección en un tribunal municipal de Providence, Rhode Island. Su equipo legal estaba encabezado por Theodore Laon, un ex procurador general que ha argumentado ante la Corte Suprema docenas de veces. Este hombre cobra más por hora de lo que la mayoría de las familias ganan en un año. Y ahí estaba, defendiendo a un chico de 18 años acusado de golpear a alguien en un club nocturno. La disparidad de poder, de recursos, de influencia era inmediatamente evidente para todos en esa sala. Pero déjenme contarles lo que realmente sucedió esa noche del 8 de diciembre. David Martínez, un joven de 22 años, recién graduado de la Universidad de Brown, estaba celebrando con amigos en el Club Karma, un establecimiento exclusivo para mayores de 21 años en el centro de Providence. David no sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre. Barron Trump llegó al club aproximadamente a las 11:30 p.m. Presentó una identificación falsa al portero, y aquí es donde la historia se vuelve reveladora. El portero miró esa identificación, levantó la vista hacia el rostro de Barron y simplemente lo dejó pasar. Sin preguntas, las cámaras de seguridad muestran el momento exacto. El portero lo reconoció inmediatamente. Sabía exactamente quién era y en ese instante las reglas cambiaron. Dejó entrar a un menor de edad a un club para mayores de 21 años. ¿Por qué? Porque su apellido es Trump. Ese fue el primer dominó que cayó. Una vez dentro, Barron comenzó a beber casi de inmediato. La evidencia en video que lo cambió todo, múltiples testigos lo ubicaron en el bar con cócteles en la mano minutos después de llegar. Las cámaras internas del club lo capturaron hablando en voz alta, animado, ya mostrando signos claros de intoxicación. En ese momento, David Martínez ni siquiera sabía que Barron estaba ahí. Ahora, aquí es donde todo se desmorona. David, cargando 2 bebidas, caminaba por el bar abarrotado cuando accidentalmente rozó el hombro de Barron. Fue apenas contacto, el tipo de cosa que sucede cientos de veces cada noche en cada club nocturno de Estados Unidos. Pero esto no era cualquier persona, esto era el hijo del presidente. Según el informe policial y el testimonio de testigos presenciales que escuché en mi sala, la reacción de Barron fue inmediata y violenta. Agarró a David por el cuello de la camisa con ambas manos y lo estrelló contra la pared con tanta fuerza que las bebidas salieron volando y los vasos se rompieron por todo el suelo. David intentó disculparse. Las imágenes de seguridad capturaron claramente su boca, moviéndose, tratando de desescalar la situación, pero Barron no estaba interesado en disculpas. Cuando David intentó alejarse, Barron lo siguió. Le quitó las gafas de la cara a David de un golpe y lo empujó al suelo. Y entonces, en un momento que definiría todo este caso, Barron gritó palabras que llegaron a los titulares internacionales y cito directamente del informe policial.
¿Sabes quién soy? Soy Barron Trump. Mi padre es el presidente. Él gobierna este país. Una llamada telefónica y estás acabado. Nadie se mete con un Trump. Eso es intimidación de testigos. Eso es usar el poder presidencial para amenazar a alguien. Ese es el tipo de conducta que en cualquier tribunal de este país debería resultar en consecuencias graves. Pero la intimidación no terminó ahí. Cuando David intentó contactar a la policía, recibió una llamada telefónica anónima, advirtiéndole que presentar cargos contra el hijo de un presidente en funciones causaría complicaciones inimaginables. Alguien le dijo que esto sería malo para todos. La amenaza era implícita, pero clara como el cristal. Pero David Martínez no se echó atrás. Hizo lo que desearía que más personas hicieran. Mostró coraje, presentó el informe, aceptó testificar. Y cuando lo vi sentado en mi sala esa mañana en el estrado de los testigos, vi exactamente lo que he visto miles de veces antes. Alguien que había sido agraviado y buscaba justicia, no dinero, no venganza, justicia. El derecho fundamental de que su agresión fuera reconocida por la ley. Ahora, déjenme describirles cómo entró Barron a mi sala. Vestía un traje italiano hecho a medida, probablemente de $3,000 como mínimo. Llevaba un Rolex que después supe que valía aproximadamente $5,000. Su cabello estaba perfectamente peinado y su expresión, su comportamiento, todo en la forma en que se conducía. Comunicaba un mensaje y solo un mensaje. Él creía que no pertenecía allí. Creía que esto estaba por debajo de él. Creía que su apellido, la posición de su padre, su riqueza, el poder de su familia serían suficientes para hacer que toda esta situación desapareciera. He visto esa mirada antes. No es frecuente, gracias a Dios, pero la he visto. La veo en los rostros de personas que genuinamente creen que las reglas que se aplican a todos los demás simplemente no se aplican a ellos. Y esa mirada, esa actitud, esa absoluta certeza de inmunidad ante las consecuencias me ofende. Me ofende todo lo que creo sobre el propósito de una sala de tribunal. ¿Y por qué una sala de tribunal no es un hotel de lujo para los ricos y conectados? Es donde nosotros como sociedad decidimos qué tipo de personas queremos ser. Es donde declaramos que las reglas importan, que la justicia importa, que nadie, sin mi padre, es el presidente. El momento que sacudió la sala importar su apellido o conexiones familiares puede lastimar a otra persona sin consecuencias. Mientras revisaba la evidencia esa mañana, tuve que enfrentar algo que pesaba mucho en mí. El servicio secreto había proporcionado protección para Barron debido a un estatuto federal, título 18, del Código de Estados Unidos, sección Training 56, que establece que ciertos miembros de la familia presidencial reciben servicios de protección. Ese estatuto existe, no voy a fingir que no, pero lo que necesitaba abordar, lo que me sentí obligado a aclarar para cada persona sentada en esa sala, era esto. La protección presidencial se traduce de alguna manera en inmunidad ante la ley. La respuesta quiero que quede absolutamente clara. No. El abogado de Barron intentó argumentar que la presencia del servicio secreto era relevante para cómo debía llevar a cabo este juicio. Sugirió que las preocupaciones de seguridad de alguna manera alteraban la aplicación normal de la ley. Argumentó que los servicios de protección eran, y estas son sus palabras exactas, legalmente obligatorios e innegociables. Escuché atentamente todo lo que dijo, respeté su argumento, pero también dejé algo muy claro. Las preocupaciones de seguridad no excusan la agresión. Los servicios de protección no excusan la intimidación de testigos. La Constitución no tiene una cláusula de excepción que diga, estos derechos y protecciones se aplican a todos, excepto a los hijos de presidentes en funciones. La evidencia era abrumadora. Teníamos imágenes de seguridad desde 3 ángulos de cámaras separados dentro del Club Karma. Teníamos el informe policial meticulosamente documentado. Teníamos registros médicos de David Martínez mostrando las lesiones que sufrió. Teníamos sus gafas rotas con cinta adhesiva, manteniéndolas unidas, una representación física de la violencia que experimentó. Teníamos testigos independientes,
personas sin ninguna agenda política que simplemente vieron lo que sucedió y estaban dispuestas a testificar sobre ello. Pero esto es lo que realmente hizo que mi sangre hirviera, si soy honesto. Cuando le pregunté a Barron directamente si usó una identificación falsa para ingresar a un establecimiento destinado solo para mayores de 21 años, lo admitió, no dudó, no lo negó. Simplemente dijo, estoy siendo honesto, su señoría, como si la honestidad de alguna manera cancelara el crimen, como si decir la verdad hiciera legal el acto ilegal. Y luego agregó algo que reveló más claramente que cualquier otra cosa exactamente lo que creía sobre sí mismo. Dijo que ser honesto estaba realmente ayudando a su caso, que al admitir haber violado la ley estaba de alguna manera mejorando su posición. Así no es como funciona la ley, así no es como funciona la justicia. Esa es la lógica de alguien que nunca en toda su vida ha enfrentado consecuencias reales por nada. Mostré a la sala las imágenes de seguridad, las reproduje lentamente. Me aseguré de que todos entendieran la secuencia de eventos. No estaba haciendo esto para humillar a Barron, aunque entiendo que podría parecer así. Lo estaba haciendo porque la verdad importa, porque en mi sala, en cualquier sala que funcione, la histórica decisión del Judge Caprio correctamente, estableces los hechos, presentas la evidencia, no te escondes de la realidad, la enfrentas directamente y dejas que esa realidad informe tu juicio. El video mostró todo. Mostró a Barron entrando al club con una identificación falsa. Mostró que fue reconocido por el portero, quien tomó una decisión consciente de permitirle la entrada por quien es. Lo mostró bebiendo. Mostró el momento del contacto con David, que fue apenas una colisión. Mostró la explosiva reacción inmediata de Barron. Lo mostró agarrando a David, estrellándolo contra la pared, atacándolo. Lo mostró golpeando las gafas de David y empujándolo al suelo. Y luego lo mostró gritando sobre su padre, sobre el poder, sobre las conexiones, sobre la capacidad de destruir a alguien con una llamada telefónica. Cuando el señor Lawson intentó caracterizar el altercado como mutuo, cuando sugirió que las declaraciones de Barron fueron simplemente hechas bajo estrés y por lo tanto no constituían intimidación de testigos, tuve que detenerlo. Tuve que dejar claro lo que realmente estábamos viendo. Esto no eran dos tipos en un bar metiéndose en una pelea. Esto era alguien con poder, con recursos, con el respaldo de la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, usando ese poder para intimidar a alguien que acababan de agredir. Este fue un caso clásico de intimidación de testigos, y este fue un intento de silenciar a una víctima usando la amenaza de represalias presidenciales. Y eso me lleva al momento que cambió todo. Eso me lleva al momento que probablemente reverberará por los pasillos del Congreso a través de los ciclos de noticias durante los próximos meses y a través del sistema legal durante años. Después de explicar lo que había presenciado en la evidencia, después de dejar claras mis conclusiones preliminares, le pregunté a Barron directamente si deseaba responder. Se puso de pie. Su abogado intentó detenerlo susurrándole urgentemente al oído, pero Barron lo desestimó con un gesto y entonces dijo palabras que ningún juez en Estados Unidos que yo sepa ha escuchado jamás en un tribunal por parte de un acusado, dijo Barron, y lo recuerdo con absoluta claridad. Juez Caprio, necesita entender algo. Mi padre es el presidente de los Estados Unidos ahora mismo. Hoy hizo una pausa como si esta simple declaración de hecho fuera suficiente para cambiar mi opinión, como si identificar la posición de su padre de alguna manera alterara las leyes de Rhode Island, anulara la evidencia que acababa de revisar, transformara la agresión en algo aceptable, pero no lo hizo. Y necesitaba dejar eso claro, no solo para él, sino para todos en esa sala, para todos observando y para todos en este país, que podrían preguntarse si el poder realmente te coloca por encima de la ley. Le di una oportunidad, el arresto del hijo del presidente en vivo, sola oportunidad para retractarse de esa declaración y disculparse ante el tribunal. Le dije que si decidía hacerlo, procederíamos con el caso penal en su contra, basándonos en la evidencia. Lo manejaríamos como manejaríamos cualquier otro caso que entra por estas puertas. Pero también dejé claro lo que sucedería si se negaba.
Dije que si no se retractaba de esa declaración y se disculpaba, lo acusaría de desacato al tribunal. Añadiría intimidación de testigos y obstrucción de la justicia a sus cargos actuales, y lo decía en serio. Barron Trump se negó a retractarse en lugar de aprovechar la oportunidad ofrecida. En lugar de mostrar incluso el más mínimo reconocimiento de que lo que había dicho era inapropiado, redobló la apuesta. Dejó claro que en su mente la posición de su padre, la riqueza de su familia, el poder conferido a la presidencia era suficiente por sí solo para intimidar a un juez en su propia sala. Ese fue su error. Ese fue el momento en que cruzó una línea que no se puede descruzar en un sistema legal funcional. Ordené al oficial que pusiera a Barron bajo arresto inmediato por desacato criminal al tribunal, por intimidación de testigos y por amenazar a un funcionario judicial. La sala quedó en silencio absoluto mientras las esposas se colocaban. La arrogancia de Barron finalmente se quebró. No podía creer lo que estaba pasando. Realmente dijo, y cito, no puede arrestarme, tengo protección del servicio secreto. Como si el servicio secreto existiera para proporcionar inmunidad ante la ley, como si los servicios de protección de alguna manera reemplazaran la autoridad judicial conferida a mí por el estado de Rhode Island y la Constitución de los Estados Unidos. Lo miré directamente y le dije algo que necesito que entiendan. No lo dije con enojo, sino con absoluta claridad y convicción. Dije, cometió crímenes en mi sala, amenazó a un juez, está siendo considerado responsable. Y luego, mientras el oficial lo guiaba hacia las celdas de detención, agregué algo que no estaba dirigido solo a Barron, sino a su padre, a quien estuviera observando a toda la nación. Cuente con ellos, señor Trump, porque su padre necesita entender que el poder presidencial no se extiende a amenazar a jueces y si intenta interferir en este proceso, él será quien enfrente consecuencias constitucionales. Esa declaración, esas palabras, representaban algo que creo que es fundamental para la supervivencia de nuestro sistema democrático. El Estado de Derecho no puede existir si la rama ejecutiva puede intimidar a la rama judicial. La separación de poderes no significa nada si un presidente en funciones puede amenazar a un juez porque ese juez ha fallado contra un miembro de su familia. Si eso se permitiera, si eso fuera aceptado, entonces ya no tendríamos un sistema judicial, tendríamos un sistema de poder arbitrario, sujeto al capricho de quien tenga más armas, más dinero, más influencia política. Tendríamos precisamente lo que los fundadores más temían. Ahora, algunas personas leerán sobre este caso y me preguntarán si fui demasiado duro, si reaccioné exageradamente, si la presencia de su padre, la posición de su padre, debería haber moderado mi respuesta. A esa gente digo esto, he pasado toda mi carrera intentando equilibrar la justicia con la compasión. He desestimado casos porque creí que alguien merecía una segunda oportunidad. He mostrado misericordia porque creí que la misericordia era apropiada, pero nunca he comprometido este principio fundamental. Nadie, sin importar quiénes sean sus padres, sin importar cuál sea su apellido, sin importar cuánto dinero tengan o qué posición en el gobierno ocupe su familia, nadie está por encima de la ley. En la audiencia de fianza de Barron, que tuvo lugar el 16 de diciembre, justo un día después, su abogado presentó una moción de desestimación basada en supuesto sesgo judicial. El argumento fue que mi decisión de arrestar a Barron demostraba que yo estaba predispuesto contra él. Pero eso no es lo que pasó. Lo que pasó fue que un joven entró a mi sala y me amenazó con represalias presidenciales. Lo que pasó fue que creyó que invocar el nombre y la posición de su padre sería suficiente para intimidar a un juez a ignorar la evidencia de un crimen. Lo que pasó fue que fundamentalmente no entendió qué es una sala de tribunal, qué es la justicia y qué significa el Estado de Derecho en este país. Negué la moción de desestimación. Informé a Barron que sería juzgado por todos los cargos, incluidos los nuevos cargos de desacato al tribunal, intimidación de testigos y amenaza a funcionario judicial, y dejé claro que si era declarado culpable, enfrentaría una considerable pena de prisión. Esto no se trata de castigo por el bien del castigo, se trata de responsabilidad.
Se trata de dejar claro que en este país, en este estado, en esta sala, la ley se aplica igualmente a todos. La reacción fue inmediata e internacional. Medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la historia. Académicos constitucionales debatieron las implicaciones. Comentaristas políticos discutieron sobre si me había excedido. La secretaria de prensa de la Casa Blanca fue bombardeada con preguntas. Esa noche el presidente Trump tuiteó que su hijo había sido arrestado ilegalmente por un juez corrupto que está claramente predispuesto contra nuestra familia. Pero esto es lo que quiero decir sobre eso. No estoy predispuesto. Lo que estoy es comprometido. Estoy comprometido con la proposición de que esta nación bajo Dios tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá de la tierra. Estoy comprometido con la idea de que la ley importa, que la justicia importa, que nadie está por encima de ella. Entiendo que este caso probablemente será apelado, por supuesto que lo será. Habrá desafíos legales a cada decisión que tomé, casi seguramente habrá presión. Estoy preparado para la posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos pueda intentar interferir en mi procesamiento de su hijo. Estoy preparado para eso, pero también estoy preparado para defender la integridad del sistema judicial contra cualquier interferencia de cualquier fuente, sin importar cuán poderosa sea. Lo que presencié en mi sala el 15 de diciembre fue una prueba de si el sistema judicial en este país puede funcionar independientemente. Fue una prueba de si un juez puede aplicar la ley equitativamente cuando eso significa responsabilizar a alguien con extraordinario poder y recursos. Fue una prueba de si un joven criado con todas las ventajas, educado en las mejores instituciones, rodeado de personas que probablemente le han dicho toda su vida que es especial, puede aprender que ser especial no te exime de la ley. Trump tendrá su día en la corte, tendrá la oportunidad de montar una defensa, tendrá acceso a representación legal que la mayoría de la gente en este país ni siquiera podría soñar con permitirse. Tendrá todas las oportunidades para presentar su versión de los hechos. Eso es lo que la ley garantiza, eso es lo que la justicia exige. Pero lo que la ley también garantiza, lo que la justicia también exige, es que todos enfrentemos los mismos estándares, las mismas expectativas, las mismas consecuencias por nuestras acciones, los ricos y los pobres, los conectados y los aislados, las familias de presidentes en funciones y las familias de personas que no tienen nada. Eso es lo que he intentado hacer en mis 38 años en este estrado. Eso es lo que hice el 15 de diciembre, cuando ordené el arresto de Barron. Eso es lo que seguiré haciendo hasta el día que renuncie a este estrado, porque al final la justicia no se trata de a quién conoces. La justicia no se trata de cuánto dinero tienes. La justicia no se trata de cuyo padre está en la Casa Blanca. La justicia se trata de hacer lo correcto, de aplicar la ley equitativamente y de proteger el principio fundamental de que en Estados Unidos nadie está por encima de la ley. Ese es mi compromiso con ustedes. Ese es mi compromiso con el pueblo de Providence, el estado de Rhode Island y con esta nación. En mi sala no nos importa tu apellido, no nos importa el poder de tu familia, nos importa lo que hiciste, nos importa la evidencia, nos importa la verdad. Y tomamos decisiones basadas en esas cosas solamente porque eso es lo que la Constitución exige, eso es lo que el Estado de Derecho exige, eso es lo que hace a este país fundamentalmente diferente de regímenes autoritarios, donde los poderosos pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. El caso de Estados Unidos versus Barron Trump está lejos de terminar. Habrá mociones previas al juicio, habrá descubrimiento de nuevas evidencias, probablemente habrá presión política desde los niveles más altos del gobierno, pero una cosa que puedo prometerles con absoluta certeza es que en mi sala la ley prevalecerá, la justicia prevalecerá y el principio de que nadie está por encima de la ley prevalecerá. Porque si no, entonces todo por lo que nuestros fundadores lucharon, todo por lo que nuestros soldados murieron, todo lo que hace grande a esta nación, simplemente deja de existir. Y yo no permitiré que eso suceda, no en mi sala, no en mi guardia, no mientras tenga aliento en mi cuerpo y autoridad en mi estrado.
Gracias por escuchar y recuerden, en Estados Unidos la justicia no es un privilegio, es un derecho para todos.